Nos movemos mucho en este relativismo que también está dentro de la Iglesia, por supuesto metido. Hay que movernos con las verdades siempre. Y las verdades, yo digo siempre, están en dos sitios. En todos los archivos están las verdades, y en la Escritura. Y en todo lo que es Escritura y documentos papales, claro, por supuesto, por la Iglesia forma comunión todo. Estamos hoy día tan sumamente encorsetados y martilleados nuestras informáticas mentales que tenemos que luchar por tener siempre unos buenos antivirus, os lo digo de verdad. Y sobre todo, la religión no es para gente complicada, es para gente sencilla. No hay que complicarnos la vida, de verdad te lo digo, es todo sencillo. ¿Qué cultura podía tener San Juan de Dios? Y era un sabio. Y la Madre Teresa de Calcuta, y el indio, el de Guadalupe, el que se le aprecia al Virgen de Guadalupe, y Fray Escoba. Yo he estado en algunos capítulos que rodaron, me invitaron, estuve en Madrid en los estudios, lo que eran los antiguos estudios CEA, ahí, y luego rodaron en muchos sitios, pero en Granada no pude ir. Cuando rodaron en la Alhambra, estuvieron en la Capilla Real, en la tumba de los Reyes Católicos, ofreció un ramo de flores a ella y él y demás. Pero tuvo en todo momento un asesoramiento histórico y de teólogo, como la película La Misión, por ejemplo, también, o la Pasión de Mel Gibson, todo eso, además que figura en los créditos, la gente figura. Vivimos la cultura del instante. Un vídeo, yo tengo la media en mis canales y lo visitan semanalmente unas 8.000 personas aproximadamente, semanales, Y la media de ver un vídeo, ¿cuánto tiempo es? No llega a los 2 minutos. Vivimos la época del instante, pero bueno, hay mucha gente que lo ve o corre los dedos, ahí está. Vivimos la época de la brevedad. Entonces, yo pienso que estas cosas, la brevedad, la historia se manipula, como los catalanes manipulan la historia, lo cual es mentira. Pero también hoy día tenemos un chollo. Y ya termino en esta pregunta, es que si tú eres buscador de verdades, aprieta la Wikipedia, una página fiable y te lo va a decir. Y ya está tu informática mental para calibrar. A mí siempre me han gustado muchísimo los teólogos adelantados, progresistas. Os voy a decir por qué. Porque luego vienen los doctores que tiene la Iglesia cortando, pero si no, no se avanzaría. Si no hay un progresismo, no se avanzaría. En que hay que ser avanzado, hay que ser avanzado. Ojo, teniendo muy claro lo que es la doctrina de la Iglesia y lo que es la herejía. Pero fijaros, nuestra Iglesia no es una iglesia de pecados. Nuestra Iglesia es una iglesia de gracia de Dios, de amor. Fijaos, digo, a 2018 años... el mérito que tenemos todos los que estamos aquí, que sigamos creyendo con una fuerza tan impresionante en hechos que ocurrieron en 2018 años, cuando aquellos que estaban viviendo el cara a cara y el cuerpo a cuerpo de Dios, y viendo los milagros que hacía y las cosas sobrenaturales, dudaban. Pero claro, ¿por qué la piedra de nuestra iglesia es Pedro y no es otro? ¿Por qué la realidad de nuestra iglesia, la gran contradicción? Pedro era el que antes... Pasa también como los reyes de Judá, el rey más pecador de todo es David, sin lugar a dudas, porque tenía un corazón, lloraba, y Pedro lloraba, y era el primero que hacía dogma de fe, decía, ¿y quién dice la gente que soy yo? Pues dice que soy yo. ¿Y tú y vosotros quién decís que soy yo? Y Pedro decía, no, tú eres el Mesías. Ya estaba el acto de fe. A lo mejor al cuarto de hora estaba metiendo la pata, pero es que el humano es así, es que eso en realidad también le gusta a Dios. Nuestra iglesia tiene un gran pecado hoy día, que nadie quiere ser último. Cuando no nos damos cuenta que la felicidad precisamente está en eso, en ser último, en llevar una vida sencilla. Y ahí la santidad es ser último. Juan fue último. Sí que no necesitó nada. Era primero para pedir a los ricos. ¿Verdad o no? Pero era último. Y el primero en defender a todos sus pobres, a todos los que él... Por eso es lo evangélico, Partiendo, ojo, que la clase que tuvo el Señor pertenecía a una clase media, la familia una clase media, pero de descendencia de los reyes de Judá, porque descendían de la tribu de David. La tribu de aquella sociedad tan cerrada y hermética que era el judaísmo, pero eran sencillos, eran gente sencilla. Todos los concilios, daros cuenta que aquí yo, por lo menos, y muchos de vosotros, no hemos estado rigiendo por Trento,
cuando éramos pequeños. Trento duró 500 años, ¿sí o no? 500 años, de 1542, 1543, es Trento, efectivamente, y nos hemos estado rigiendo. Lo que ha dado Trento está clarísimo, la cantidad de santos y de todo. Trento fue un concilio, especialmente, como sabéis, que se centró muchísimo en la parte sacramental, que donde la reforma se la salta. Si la Iglesia siempre estuvo muy condicionada, siempre ha vivido, porque daros cuenta que los primeros concilios se celebraban, cuando Constantino coge y dice, la religión oficial de todo este imperio es la cristiana, yo me voy de Roma, dejo aquí al Papa para no interferir, me llevo a toda mi corte a los palacios que lo hago en Turquía, Nicea, Éfeso, donde se celebraron los primeros concilios. Los primeros concilios se celebraban en los palacios del emperador de Constantino, imperiales. Se celebraban los primeros concilios, se celebraron allí. Y fueron importantísimos para andar por la comunidad. Quiere decir que había un equilibrio entre el poder político y el poder espiritual. El problema que vemos ahora es un problema para mí muy serio y muy grave. Es que vemos que el poder político está más cerca del paganismo que de la, olvidemos la palabra religión, que de la civilización cristiana, que pertenecemos todos. Tú no perteneces a la civilización del Islam, ni a la hinduista, ni a la china. Tú no estás en el calendario chino. Tú estás en la civilización cristiana, y el corazón de todas las civilizaciones lleva la religión. Pero claro, en el momento que estos se hacen paganos, ¿qué ocurre? Se están haciendo bárbaros, y vemos, ahora mismo, Europa está mal, pero es que el problema que hay, que le atrae mucho más el paganismo que la civilización, un paganismo dentro de en contradicción, porque claro, el paganismo romano era auténtico, tenían sus dioses y eran auténticos, pero el paganismo cristiano, dice tú, si tú estás bautizado, has hecho la primera comunión y estás casado incluso por la iglesia y te estás haciendo pagano, ¿qué me vienes a contar? Entonces están haciendo ahora un contexto tan novedoso que están cogiendo descolocado, a mí por supuesto no, pero están cogiendo descolocado a muchísima gente. Muchísima gente. Entre otras cosas, la jerarquía sabe lo que se cuece, pero la jerarquía tiene que saber también conocer lo que no conoce. Bueno, el proceso han sido 20 años de investigación impecable. Ya sabéis que el proceso salió durante Pío XII, fue una persona de Argentina, no de España, a pedir a Pío XII. Estuvo aquí, creo. Que estuve allí, estuve también en el simposio, estuve allí, estaba sentada a mi lado, sí, la persona aquella, y le pidió a Pío XII que tomara en consideración lo de la reina. El proceso se abre en el año 67 y demás. Se ha hecho, Roma ha ido marcando las pautas, se ha ido haciendo impecable, no han puesto pega en nada, porque todas las cosas que se ha ido haciendo, lo que más guerra, nos pidieron varias veces que especificar y matizáramos, os lo digo como cosa curiosa, no fue la cosa judía, ni fue, lo que más nos pidieron fueron cómo se celebró ese matrimonio de Isabel y Fernando en los viveros, porque tenían que tener autorización papal, hacer prida. La corona castellana tenía muy buenos mensajeros, muy buenos telefonistas, y llegaban las noticias. Entonces ellos urgían casarse. Ellos, en el momento que salió la orden papal de Roma, aquí en Castilla ya lo sabían. Ellos no la tenían en especies, porque tardaban semanas en llegar, pero ya la tenían. ¿Por qué? Porque los mensajeros ya tenían su forma de correos, de enviarlos rápidamente. Entonces, el hacer entender eso en un proceso de beatificación de una mujer que es de la época, principio de la época moderna, pues claro, te lo miran con lupa, porque hay cosas que cantan, que está claro, que cantan. Y cantan pues el testamento, sí, como una mujer puede dejar un testamento con esta visión tan futura, no, eso está más claro que el agua, y documentos de ella, pero lo que sí, eso nos lo pidieron con mucho hincapié, que cómo fue.